buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me veas. En esta ocasión vamos a hablar de existencia, pero hablando de existencia en el pasado. Había. There is quiere decir que hay, pero estamos hablando de este tiempo. There is, hay. There was, ya no hay. There was, había, ya no hay, ya no tenemos ninguno. Si queremos hablar, esto estamos hablando de singular. Singular y singular, porque estamos hablando was, is. Is, estás hablando del tiempo presente. Was, estás hablando del tiempo pasado. Y estás hablando en singular. ¿Quieres hablar de plural? Vamos a hablar de plural. Plural lo hacemos cuando juntamos there, are. Are quiere decir que estás hablando de plural. Y si usas there were, estás hablando de existencia, pero había existencia, existía algo, ya no existe. There are, todavía hay algo, pero eso es en plural existe. Por ejemplo, si decimos there is a book, estamos hablando que hay un libro. Acuérdate que cuando dices a o a book, estás hablando de un o uno. Estás hablando there was a book. Había un libro. Había, ya no existe. Es lo mismo. Nota que solo estás cambiando la sentencia. Is, que es presente. Was, había. There is a book. There was a book. Es la misma estructura. Y de este lado pasa lo mismo. Es la misma estructura. There are y there were. There are, estás hablando de que hay. Estás hablando de existencia. Había, era una existencia. Puedes decir there are books. Books. There are books. Nota que cuando quieres formar el plural, le vas a agregar una S a tu sentencia. Y ahora, como ya no es uno, ya no tienes a book. Ahora dices there are books. Hay libros. Todavía existen. There were books. Eran o habían libros. Ya no hay. Se los llevaron. Ya no existen. There were books. There are books. Hay libros. There is a book. Hay un libro. There was a book. Había un libro. Ya no existe el libro. De esa manera vas a formar lo que es el pasado con there are, there were, there is y there was. Es la forma en cómo lo vas a utilizar. Ahora, para hacer una pregunta si hay existencia o no, lo único que vas a hacer es modificar este is y pasarlo a la parte de enfrente. Y de esa manera estás haciendo la pregunta agregándole el signo de interrogación. Vamos a verlo desglosado para que vayas entendiendo, porque este tema parece sencillo pero a la vez se complica, porque estás hablando de existencia, algo que no existe, y estás hablando there is y there are, que es existencia, que ya lo vimos anteriormente, pero no sé si lo entendiste, por eso te lo vuelvo a explicar para que vayas haciendo tus complementos. Is there a book? Is there a book? ¿Hay algún libro? Acuérdate que lo único que hicimos es mandar este is al principio. Is there a book? Anteriormente decíamos there is a book. There is, estás afirmando. Esto es una afirmación. There is a book. Esto es afirmando.
afirmando que existe. Is there a book? Estás preguntando. Algo muy sencillo para que puedas saber qué es una pregunta es el signo de interrogación. Parece sencillo, pero muchas veces no nos percatamos, porque al decirte que estás hablando otro idioma, te estás anulando muchas reglas gramaticales que ya conoces. Piensas que todo te va a cambiar, pero lo único que te cambia es la estructura que estás llevando a cabo. Vamos a formar ahora con pasado. Con pasado vas a decir lo mismo, pero lo vas a modificar igual como lo hiciste al principio. Was there a book? Había un libro. Was there book? ¿Existía algún libro? Y aquí estás preguntando también. Was there a book? Y estás hablando de algo singular. Singular. También esa de aquí, estás hablando de singular, porque is es para hablar de singular. Is there a book? Estás preguntando. A book, acuérdate que a quiere decir un o uno. Is there a book? Was there a book? Todavía sigues con un o uno, porque solamente es un libro. Estás hablando de singular. Ahora, si quieres hablar de plural, vas a decir lo mismo. Are there books? Are there books? Are there books? Estás preguntando si hay libros. Are there books? Hay libros, pero esto lo estás preguntando. Estás preguntando, are there books? Si hay o no hay, y estás hablando de plural. Ahora sí, empezaste a hablar de plural. Eso es cuando veas más de uno. Y acuérdate que quitaste esta A, porque ya no estás preguntando de uno. Are there books? ¿Hay libros? Hay libros. Are there books? Are there books? Ahora, para preguntar que si había en el pasado, were there books? Y estás preguntando, acuérdate que aquí estás preguntando si había, y estás hablando de plural. Aquí solo estás preguntando hay, que si ahorita existe, si existe algo, existen libros. Are there books? ¿Hay libros? ¿Hay libros? Are there books? ¿Hay? Si estás preguntando, were there books? Were there books? ¿Había libros? ¿Había? ¿Ya se los llevaron? Were there books? Were there books? ¿Ok? Espero que te haya gustado mi clase. Si te gustó, dale like. Si quieres que te enseñe algo más, manda tus comentarios, con gusto te lo respondo. Suscríbete a mi canal y dale una manita arriba para poderme ayudar yo también. De esta manera, si te quedó alguna duda, te voy a seguir enseñando en los siguientes videos. Casi siempre trato de agarrar algo que ya vimos para seguir adelante con tu educación. Muchas gracias y hasta luego.